Hola chicos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con todo lo que es la parte de diseños de sectores limpieza, cada una de las maquinarias, que ya hemos estado viendo bastante de ellas. Hoy vamos a charlar con lo que es los canales de aspiración. Si ya bien hemos estado avanzando al respecto, vamos a profundizar un poquito más. Los canales de aspiración en todo lo que es el sector de los molinos se utilizan exclusivamente o básicamente para eliminar todo lo que es la parte del polvillo que viene generado desde el campo y todo lo que es los movimientos. Entonces, uno de los sectores que siempre va a ir es después de una balanza, después de una zaranda se coloca un canal de aspiración para elevar todo lo que es el polvillo. Entonces, aquí en esta parte del proceso sacamos todo lo que es lo más grueso, todo lo que es lo más fino y también todo lo que es lo más liviano. La clase pasada estuvimos viendo también todo lo que son las despuntadoras, que sacan todo lo que es el polvillo que tiene adherido el grano de trigo, todo lo que es la tierra y demás, todo lo que son las bacterias, hongos que pueden llegar a estar adheridos, y a su vez también después en la segunda limpieza siempre se coloca una despuntadora y un canal de aspiración para bajar la carga bacteriana. En estos casos los canales de aspiración podemos tener en dos tipos diferentes, canales de aspiración con recirculación de aire y canales de aspiración sin recirculación de aire. Vamos a entrar a ver cómo funciona cada uno de ellos. Los canales de aspiraciones sin recirculación de aire son como estos, que les estoy mostrando aquí en la imagen. Es una máquina muy sencilla que lo que necesita es una succión, ¿sí? Una corriente de aire a presión negativa que venga generada por un ventilador y a través de un filtro que genere una corriente negativa, una presión negativa dentro de la maquinaria. Entonces todo el aire, todo el trigo que va pasando por estas máquinas es atravesado por una corriente de aire ascendente que lo que hace es elevarse y llevarse todo lo que es más liviano que el grano de trigo. Es una máquina muy sencilla, tiene 3 regulaciones posibles. Con esta manijita de acá lo que estamos haciendo es abrirle más o menos a un espacio donde va a pasar el caudal de aire, entonces le vamos a dar más o menos caudal. Y después 2 regulaciones de una chapa lateral, que generalmente tiene un acrílico para que nosotros podamos visualizar, y al alejarla o al acercarla con la chapa fija, la pared fija, lo que vamos a hacer es generar un espacio de aire, un espacio menor o mayor, mientras que el caudal de aire es el mismo. Entonces lo que generamos ahí es una distinta aceleración del aire que nos va a producir que se lleve más los materiales finos, ¿no? En los canales de aspiraciones que son alimentados directamente por una zaranda, como el trigo ya viene en una cortina, directamente va a entrar el canal de aspiración ya en forma de cortina y va a trabajar. Pero los canales de aspiraciones que reciben, por ejemplo, de una despuntadora o de un trigo en caída libre, siempre llegan en un caño de 120, 150 milímetros. Lo que tenemos que generar entonces cuando ingresa el canal de aspiración, esa corriente de trigo que cae por un caño, es poder hacerla una cortina. Entonces van a ver que esos canales de aspiraciones trabajan siempre con un motor vibrador, aquí en esta parte, que lo que va haciendo es transformar ese flujo de trigo que cae verticalmente en una cortina para después poder trabajar correctamente, ¿no? Volviendo aquí a la imagen, en este caso tiene el motor aquí al costado, conectado con un sistema de vibración, hacen que el trigo se transforme en una cortina, ¿no? La imagen de aquí abajo es un canal de aspiración con recirculación.
¿Por qué hay canales de aspiración sin recirculación y con recirculación? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos? Los canales de aspiración sin recirculación es una máquina muy sencilla, muy económica, dentro de lo que son las maquinarias de molinería, y necesita, pero sí necesita estar conectado a un sistema de aspiración y filtros bastante potente, que generalmente podemos estar llegando a aspirar ahí a lo mejor 30, 40 o un poco más de metros cúbicos de aire. En esa aspiración de esos metros cúbicos de aire es potencia de un motor, diámetros de tuberías y superficie filtrante en los filtros mayores, ¿no? Ahora, los canales de aspiraciones con recirculación, transformamos esos 30, 40 metros cúbicos de aspiración de aire y solamente vamos a estar necesitando alrededor de 4 o 5 metros, ¿no? Entonces, reducimos todas las instalaciones posteriores que necesitamos para filtrar todo ese aire, porque esa máquina, ese canal de aspiración con recirculación, que normalmente se le llama tarara, ya viene con el sistema propio de un ventilador y un filtro propio, lo que va a generar es un ahorro en todo lo que es posterior a eso. Por supuesto, esta máquina es más costosa porque lleva un desarrollo y más elementos, digamos, para poder hacer que funcione correctamente. ¿Cómo funcionan los canales de aspiraciones? Básicamente aquí está el trigo, en lo que vemos en esta imagen en forma de redondeles marrones sería el trigo. Una corriente de aire ingresa por aquí abajo y pasa a través de la cortina de trigo que van haciendo los canales de aspiración, y al pasar por esa cortina se va llevando todo lo que es más liviano que el trigo, ¿no? Una cosa muy importante cuando les toque a ustedes revisar los canales de aspiraciones, fíjense, tienen que meter la mano por abajo y fijarse de que no quede un espacio aquí entre esta pared, que es la pared móvil, ¿sí? y la caída de trigo, que no quede espacio, que el trigo choque aquí contra esta pared, porque si queda espacio, aquí el aire pasa por donde tiene menos resistencia, entonces va a pasar por ahí, no va a pasar por entre medio de la corriente de caída de trigo. Eso es una de las recomendaciones. Esta es, por supuesto, la parte fija, y esta es la parte móvil, ¿sí? La parte fija y la parte móvil, que podemos acercar o alejar, y con eso cambiamos la superficie aquí adentro y le damos más o menos velocidad al aire para hacer de que se lleve más partículas, ¿no? O menos. Una vez que levantamos las impurezas de ahí, tenemos que revisar si eso que estamos levantando está correctamente o no, digamos. ¿Cómo lo revisamos? Primero, el trigo, una vez que sale del canal de aspiración, tenemos que ver que no le haya quedado glumas y demás, que el canal de aspiración no se le haya levantado. Si le han quedado glumas es porque necesitamos darle más caudal de aire o más velocidad de aire. Y si no le ha quedado gluma, tenemos que revisar posterior a lo que es el canal de aspiración. Saben venir unas máquinas que se llaman Maná o Mapé. En realidad es algo muy sencillo, es un tubo, digamos. Después del canal de aspiración sale un tubo, y es una máquina que es un expansor, es un tubo más grande, que el aire ahí pierde velocidad, entonces lo que es más pesado cae. Eso no se hagan problema, ya los vamos a ver. Entonces ustedes tienen que revisar ahí que no estén levantando granos de trigo buenos. Pues si están levantando granos de trigo buenos, eso lo que quiere decir es que el canal de aspiración está con mucha potencia y tienen que regularlo. Los canales de aspiraciones tienen tres formas de regulación. Esta regulación se llama A. Si ven, esta es la parte fija y esta es la parte móvil, y al estar en esta posición tiene forma de A, entonces esa se llama forma de A. Otra es forma paralela y otra es forma de B. La forma de B es la que se usa en la prelimpieza,
y la forma de A es la que se usa en la limpieza. En la prelimpieza, recuerden ustedes que vamos a poder calibrar siempre mucho mejor la limpieza de esos granos de trigo porque vamos a trabajar con caudales mucho menores, ¿no? Bueno, avancemos un poquito más. ¿Cómo es el canal de aspiración con recirculación de aire? Aquí tenemos dos imágenes, ¿sí? Una es una vista frontal y una vista lateral. Por aquí, por el lugar número 2, es por donde cae el cereal, un sistema de vibración que genera una cortina, y aquí lo que tenemos es un ventilador, que visto desde la otra vista es esto. Este ventilador lo que hace es succionar, ¿sí? Genera una presión negativa, esa presión negativa hace que, digamos, venga el aire por aquí, ¿sí? Ingrese todo lo que es impurezas. Cuando llega a esta parte de aquí, pierde velocidad y cae. Y el aire limpio luego ingresa por acá, ¿sí? Este es un sistema de recirculación constante. El aire cuando sube con las impurezas, que sube por aquí, las impurezas que tienen un tamaño mayor, generalmente cuando suben por la velocidad, van rozando contra la cara, la cara de chapa, digamos, del costado, y luego cae aquí donde es una rosca que lo saca hacia un costado. Mientras que el polvillo, que es más liviano, viene e ingresa por aquí, y aquí lo que hay es un filtro de un material especial que filtra, el polvillo queda ahí y el aire limpio sale, digamos, como aire limpio y vuelve a ingresar a la máquina. Es una máquina que a mí en lo personal me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ahorramos muchísimo después en todo lo que es filtro, tamaños de filtro, mangas de filtro, y al ahorrar en filtros, para mí es algo aconsejable, ¿no? Aquí tenemos una ampliación de la imagen que veíamos recién. El aire con impurezas sube por aquí, mientras que las impurezas más pesadas siguen el contorno de la chapa para luego caer por acá. Las más livianas entran por aquí, y aquí tienen el sistema de filtros, un filtro que se limpia constantemente, la misma máquina lo hace, y con eso lo que genera, digamos, es trabajar con un caudal de aire de conexión al filtro muchísimo menos, ¿no? Prácticamente estamos mandando al filtro menos caudal de aire. Bueno, con eso terminamos todo lo que es sistemas de limpieza con canales de aspiración. Esto es importante que lo sepan, por supuesto. Como hicimos la clase pasada, después todas las consultas y demás las vamos canalizando a través de WhatsApp, ¿sí? Y por supuesto tienen que leer desde el libro cada una de las máquinas que vamos viendo aquí, porque la vamos a tomar desde el libro. Y cada uno de ustedes tienen que ir haciendo los planos en AutoCAD de su planta de molino en base a las capacidades que les he ido dando a cada uno de ustedes, ¿no? Bien, entonces ya vimos norias, roscas, cintas transportadoras, rollers, vimos zarandas, flow balance, canales de aspiración, despiedradora y despuntadora. Ahora lo que vamos a ver es una máquina que es una máquina combinada de limpieza, ¿sí? ¿Qué quiere decir combinada? Que una sola máquina hace varios procesos de limpieza, ¿no? Son máquinas que se pueden llegar a utilizar donde primero tenemos poco espacio. Entonces, en lugar de poner varias máquinas, una en cada piso, en un solo piso colocamos esta máquina y nos ahorramos de colocar más, ¿no? Básicamente, ¿cómo funciona? Esto es una máquina que junta o hace el trabajo de varias máquinas. Primero el trigo ingresa por aquí, y en esta parte, pintado de amarillo, cumple la función de zaranda, donde por la parte superior vamos a estar sacando todo lo que es más grueso del grano de trigo, y por las dos
zarandas siguientes vamos a estar sacando todo lo que es más fino que el grano de trigo. A su vez, hay un sistema de aspiración de aire aquí, que en este caso es con recirculación, un sistema bastante parecido a lo que es los canales de aspiración con recirculación. Esta máquina también puede ser con recirculación o sin recirculación. A mí, personalmente, esta máquina me gusta más sin recirculación de aire. Entonces ya hemos visto aquí dos máquinas en una, ¿no? Lo que es la parte de la zaranda, lo que es la parte del canal de aspiración, donde el aire ingresa por aquí, ¿sí? Y se lleva todo lo que es más liviano que el grano de trigo. Bien, ahora, esta parte de aquí abajo, ¿cómo funciona? Esta parte de aquí abajo funciona de la siguiente forma. Funciona con las camisas que tienen las despiedradoras, entonces hacemos una función de deschinadora o despiedradora aquí en la parte de abajo, donde las piedras van a estar saliendo por aquí, por el lugar número 4, y por el lugar número 5 o 6 va a estar saliendo el trigo bueno, pero ahí vamos a hacer una separación. Con el bueno que es mucho más pesado, que va a salir por el punto siguiente, o por el trigo que es un poquito más liviano. Esa separación la podemos hacer en la función de despiedrado, porque el trigo más liviano se va a mantener más en el aire, mientras que el más pesado un poco menos. Por supuesto que siempre menor que la parte de las piedras. Y aquí en el lugar número 7 vamos a estar sacando todo lo que es la parte de lo que elevó el canal de aspiraciones, ¿no? Es una máquina que se ha usado mucho aquí en Argentina, se ha usado mucho en Europa también. A mí en lo personal, si ustedes están en un molino donde tienen la capacidad de pisos suficientes, yo prefiero tener una zaranda con su canal de aspiración, luego una despiedradora y así sucesivamente, porque la calibración de esas maquinarias es mejor que hacerlo todo en una sola máquina, ¿no? Esto, por supuesto, lo que yo se los he dado así muy rápidamente. Ustedes, por supuesto, tienen que ampliar los conocimientos del libro e ir preguntándome a medida que van necesitando. Bien, además de esa máquina que trabaja varias máquinas en una, ya estuvimos viendo lo que sacamos, lo que es más grande del trigo, lo que es más chico en la zaranda, lo que es más liviano en los canales de aspiración. Al trigo lo refregamos en las despuntadoras también y ya le sacamos todo lo que es el polvillo adherido, y lo que nos está faltando es sacarle los granos que tienen el mismo diámetro, ¿sí? O el mismo peso específico también que el grano de trigo, pero tienen diferentes formas, ¿sí? Entonces van viendo ustedes cómo a ese grano de trigo le vamos sacando todas las impurezas. Esas semillas que tienen distintas formas que el grano de trigo, que por ejemplo puede ser una semilla de sorgo, que una semilla de sorgo tiene un diámetro similar, pero es redonda, o una semilla de cebadilla, que también tiene un diámetro similar, pero es una semilla mucho más larga al grano de trigo. ¿Cómo funcionan estas máquinas? Estas máquinas, ustedes aquí tienen una imagen de cómo está construida. Básicamente son tubos que giran, ¿sí? Esto es un esquema de cómo funciona la máquina. El trigo ingresa por un costado, esto gira constantemente, y este cilindro aquí adentro lo que tiene es estampado a presión diferentes formas. Vamos a ver si se lo puedo ampliar un poquito más. ¿Sí? Aquí se alcanza a apreciar de cómo son las formas que tienen estampados este cilindro que gira, ¿sí? Las diferentes muequitas que tienen aquí. Y por ejemplo, en esta imagen, estos serían los granos de trigo y estos podrían ser, por ejemplo, los granos de sorgo o semillas de enredadera y demás. ¿Qué sucede? Vamos a la imagen aquí del costado, ¿sí? Esto gira, lo que está aquí en puntos es la masa de cereal, la masa de trigo. Ese tambor, ese cilindro, cuando va girando, los granos redondos, como por ejemplo el sorgo,
se van quedando en esos alvéolos internos, y una vez que llegan, por ejemplo, a esta posición, el trigo aquí se va cayendo, y cuando llega aquí a esta posición, lo que se va cayendo ahí son los granos de sorgo o semillas de enredadera. Entonces, esto al girar, los granos de trigo en esta posición caen, ¿sí? Al girar en esta posición caen, mientras que los granos de sorgo, por ejemplo, caen pero mucho más arriba. Y al caer aquí en esta posición, caen a esta tolva interna, no caen de nuevo con la cortina, digamos, no caen de nuevo a la masa de trigo, sino que caen aquí, ¿sí? Esto es una batea, es una tolva batea, y tiene un sinfín adentro que lo podemos sacar hacia un costado, ¿sí? Entonces, en ese mecanismo de giro, los granos de sorgo o de triguillo, o también, por supuesto, de semillas de enredaderas, es elevado y separado por forma donde una rosca lo saca. Ahora, ¿qué pasa con los granos más grandes que el grano de trigo? ¿Sí? Ahí pasa al revés. Lo que vamos a estar levantando cambia la forma de los alvéolos internos, son alvéolos mucho más grandes. Entonces, el grano de trigo es el que queda encajado en el alvéolo para luego caer, mientras que los granos largos de cebadilla, avena y demás caen mucho antes, que es lo que sucede en esta imagen de aquí, ¿sí? Entonces, con esta máquina, estas son las formas de los alvéolos internos. Aquí es una fotografía de cómo es el alvéolo estampado. Aquí podría estar, caber el grano de trigo. Entonces, cuando gira, el grano de trigo cae por aquí, mientras que los granos más largos caen antes, ¿sí? Bueno, con estas máquinas que vimos hoy, vimos cómo podemos hacer una limpieza múltiple con una máquina combinada. Por supuesto, amplíenlo muchísimo desde el libro, porque yo lo que les digo es el 5% de lo que es la máquina, y cómo podemos separar los granos de distinta forma al grano de trigo, ¿sí? Entonces, ya vamos terminando todo ese proceso que es de limpieza y de preparación al trigo para luego mojar. Cualquier cosa y dudas, me preguntan por WhatsApp y los vamos viendo. Muchas gracias.